un gusto poder participar nuevamente en esta actividad de Chile Day, que a través de los años se ha ido transformando en una instancia muy importante para poder compartir con quienes tienen interés en la economía chilena los desarrollos recientes, que por supuesto en este caso están marcados por eventos de enorme magnitud. Voy a hacer una presentación a través de la cual vamos a compartir la visión del Banco Central de Chile, no solamente respecto de lo que ha sido la pandemia y la emergencia en la cual ha vivido la economía chilena, la economía mundial en los últimos meses, sino que también quisiéramos mirar un poco más allá, qué es lo que viene más adelante, tanto en términos de la evolución de la crisis actual, la salida de la misma y algunos de los desafíos de más largo plazo. Vamos a partir entonces por mencionar que, bueno, estamos en estos momentos hablando después de casi un año y medio en el cual la economía chilena se ha enfrentado a un escenario totalmente inédito, en el que se han superpuesto tres shocks de enorme envergadura, ninguno de los cuales se originó en factores económicos. Estos tres shocks, por cierto, son la crisis social de fines del 2019, el efecto sobre Chile de la crisis mundial generada por el COVID-19 y luego el impacto del propio COVID-19 directamente sobre el funcionamiento de la economía chilena, producto de las medidas de confinamiento, distanciamiento social que han sido necesarias para controlar el desarrollo de esta pandemia. Es así como la economía se contrajo ya el cuarto trimestre del 2019, en aquella oportunidad como producto del impacto de la crisis social, y lo hizo y se contrajo aún más bruscamente en el segundo trimestre de 2020. En aquella oportunidad la actividad económica trimestre con trimestre cayó cerca de 14%. Sin embargo, en la segunda mitad del 2020, la economía logró recuperar parte importante del terreno perdido de la mano de una flexibilización de las restricciones sanitarias, de políticas macroeconómicas altamente expansivas, de un dinamismo significativo del crédito, la capacidad de adecuación de las empresas y una mejora en el entorno externo. De esta manera, combinando los distintos desarrollos del 2020, en ese año la economía se contrajo en alrededor de un 6%, mucho mayor a periodos recesivos recientes como la crisis financiera internacional o la crisis asiática, pero bastante inferior a las contracciones que tuvieron otras economías de la región, así como muy inferior a lo que fue la crisis de los años 82-83 en Chile, a la cual ha habido muchas referencias durante este periodo. Para que esto sea así, las políticas públicas han jugado un papel muy importante en acotar la profundidad y la duración de la crisis, actuando con más oportunidad, más potencia y más innovación que en otros episodios. Esto ha sido posible en buena medida porque a lo largo de los años fuimos capaces de ir acumulando holguras y fortalecer nuestro marco de política macroeconómica, lo cual nos permitió reaccionar con mucha mayor prontitud y volumen. En el caso del Banco Central, esto se ha traducido en alrededor de una veintena de medidas que hemos ido adoptando desde noviembre del 2019, entre las que destaca, por ejemplo, el uso de instrumentos no convencionales de política monetaria y también el esfuerzo que hemos hecho para recuperar espacio de política para hacer frente a nuevas contingencias que puedan surgir en el futuro. De esta manera, para el 2021 se prevé que la recuperación continúe, apoyada por los avances del proceso de vacunación, la continuidad del impulso de la política fiscal y monetaria y mejores condiciones externas. Esto, combinado con la baja base de comparación del 2020, generaría una expansión de la actividad entre 5,5% y 6,5%, de acuerdo a lo señalado por el Banco Central en su último informe de política monetaria. Entonces vamos a ver algunos de los detalles que están detrás de este relato de lo que ha sido la realidad que hemos enfrentado en los últimos 18 meses. Entonces vemos en esta lámina, en primer lugar, en los gráficos de la izquierda, cómo respondieron los mercados
en particular a la crisis social y posteriormente a la llegada del COVID-19, con un aumento muy significativo de la incertidumbre económica en ambos episodios y con un deterioro importante en la percepción de los consumidores. Las líneas rojas indican primero, ¿cierto?, el comienzo de la crisis social, y la segunda indica la llegada del COVID-19 a Chile. En las láminas del medio vemos cómo han evolucionado las condiciones externas, donde por supuesto no hubo mayores cambios en la época de la crisis social, pero sí las hubo al iniciarse la pandemia, con un deterioro importante de esas condiciones externas que luego dieron lugar a una caída de actividad muy significativa de nuestros principales socios comerciales. Y por último, en la lámina de la derecha vemos el impacto de la pandemia del COVID-19 en Chile a través del impacto que tuvo sobre la movilidad de las personas, las normas de distanciamiento social, las normas de carácter sanitario para prevenir el mayor esparcimiento del mayor contagio de la enfermedad. Entonces vemos cómo hay una caída muy drástica en marzo del 2020, lo que hizo que la movilidad de las personas en distintas dimensiones, en actividad de comercio, transporte, trabajo, se mantuviera muy por debajo de lo normal durante todo el año 2020, con una recuperación, sin embargo, desde julio en adelante, a medida que las medidas restrictivas comenzaron a retirarse en respuesta a la disminución de nuevos casos diarios de contagio de COVID-19. Entonces, esto ilustra estos tres shocks de los que hablaba al comienzo. Estos shocks también impactaron a los mercados financieros, en particular tanto con la crisis social como luego la llegada del COVID-19 hubo un deterioro muy importante de la bolsa de valores, caída de la renta variable ante deterioro de las expectativas de la situación de las empresas, una depreciación de la moneda local y un aumento del riesgo país medido por los indicadores de mercado. Todo eso posteriormente fue corrigiéndose en el curso del año. La bolsa se fue normalizando, especialmente a partir de agosto. El tipo de cambio empezó a recuperar la moneda empezó a recuperar parte de la depreciación relativamente pronto, y lo mismo ocurrió también con los indicadores de riesgo. Pero estos son saltos muy grandes de estos indicadores financieros que fueron marcando la evolución de nuestra economía y reflejando el impacto de estos shocks. En la lámina siguiente ya vemos esto reflejado en términos de actividad. Entonces vemos cómo en términos de nuestro indicador mensual de actividad, vemos primero la caída que se produjo en octubre-noviembre del 2019, la recuperación que empezó a producirse desde diciembre hasta febrero del año pasado, pero luego la caída muy drástica que tuvo lugar desde marzo hasta mayo del 2020. En ese periodo acumulativamente, yendo más allá de lo que se encapsula en un trimestre, desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la evolución de la actividad, llegamos a caer hasta 16%. Eso posteriormente se ha ido recuperando y de manera significativa. Vemos cómo empieza el nivel de actividad, empieza a recuperarse ya a contar de junio, culminando con el último dato que tenemos, que es el de enero del 2021. Y vemos que en ese punto de enero del 2021 ya nos vamos acercando al nivel de actividad previo a estas caídas que hemos tenido. Por supuesto, ese proceso todavía tiene que evolucionar y sobre todo tiene que reflejarse en un impacto más sistemático a través de los distintos sectores productivos, que, como podemos ver en la lámina, en el gráfico de la derecha,
Si bien todos tuvieron una caída importante, especialmente con el COVID-19, la velocidad y la oportunidad y la magnitud con la cual se han ido recuperando ha sido muy distinto. Entonces vemos, por ejemplo, el caso del sector comercio, la línea gris, que es el sector que más afectado se ve en un comienzo por las restricciones a la movilidad, por los confinamientos, por las cuarentenas, pero que después tiene una recuperación muy significativa y hoy día es el sector más dinámico, en buena medida producto también de los retiros de fondos de pensiones que le han dado un impulso al consumo. En cambio, por ejemplo, el sector de los servicios todavía sigue muy por debajo de los niveles donde estaba a febrero del 2020. Entonces, tenemos sectores que van a velocidades diferentes y eso genera problemas de sincronización, genera fricciones en la economía, genera cuellos de botella que pueden dificultar el proceso de recuperación. Por eso es importante que la etapa de recuperación siga avanzando y vaya llegando a más sectores, especialmente en la medida de que también las medidas de restricciones sanitarias también se vayan poco a poco normalizando. Hoy día, ayer tuvimos un retroceso, ¿cierto?, en el avance del plan paso a paso por un aumento de los contagios, pero estos cambios semana a semana, lo importante desde el punto de vista económico es que ya a medida que vaya avanzando el país en la vacunación y la capacidad de controlar las consecuencias más negativas de la pandemia, entonces también pueda irse produciendo un desconfinamiento más sistemático que vaya afectando de manera más transversal a los distintos sectores económicos. Ahora, en el balance, cómo se ve la foto hoy día, mirando este conjunto de fenómenos, por supuesto que tienen un impacto muy importante sobre la economía chilena. Si nosotros comparamos dónde estamos hoy día y dónde pensamos estar en el 2021 y 2022 en términos de actividad, si lo comparamos con las proyecciones que teníamos en septiembre del 2019, antes de que todo esto ocurriera, vemos en la gráfica de la izquierda, ¿cierto?, una brecha muy significativa, ¿no? Una brecha que hoy día alcanza, digamos, en el año 2021 probablemente va a alcanzar a 10 puntos del producto. O sea, hoy día estamos 10% por debajo de donde podríamos haber estado si ninguna de estas cosas le hubieran ocurrido a la economía. 10% del producto es una cifra grande, es como el equivalente a todo el valor agregado de la minería en un año. Es como si de repente hubiera desaparecido todo el sector minero en Chile y hubiera dejado de producir. Y eso se traduce en una brecha de actividad, es decir, una diferencia entre lo que podemos producir y lo que efectivamente estamos produciendo, que es muy importante y que presiona a la baja a la inflación. Eso es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Por eso hoy día el Banco Central tiene una política monetaria expansiva, porque hoy día la caída de actividad, el aumento de la brecha de actividad presiona a la baja los precios, y dado que el Banco Central tiene como objetivo mantener la inflación en el mediano plazo en torno al 3% anual, entonces tiene que tener una política monetaria muy expansiva para contrarrestar el efecto de esa brecha y, por supuesto, cuando esa brecha se cierre, comenzará a retirar ese impulso expansivo. En la lámina siguiente vemos el impacto que esto ha tenido sobre el mercado del trabajo, que ha sido muy significativo. Aquí hay que decir que, en general, en América Latina, países que tienen un mercado del trabajo que tiene un segmento informal más grande, donde los sistemas de protección laboral o de seguridad social son más débiles, el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el mercado del trabajo ha sido más grande que en otras partes del mundo. Y eso se ha reflejado en una caída importante de los ocupados, parte de los cuales han seguido buscando empleo y se registran como desocupados, y otros que no han seguido buscando empleo porque por alguna razón no pueden, lo que vamos a comentar dentro de un momento, y eso significa un aumento de la inactividad
laboral. En la gráfica del medio vemos cuáles son los, por categoría ocupacional, cuáles son las características de los trabajadores que se han visto más perjudicados por la dificultad para poder trabajar en este periodo. Entonces, vemos que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros ciclos contractivos en el pasado, donde el empleo por cuenta propia actuaba de alguna manera como un factor de ajuste, recibía trabajadores asalariados que perdían sus empleos, eso no pudo ocurrir en esta oportunidad, porque los trabajadores por cuenta propia se vieron igualmente afectados por las cuarentenas que los trabajadores asalariados. Entonces, la caída del empleo estuvo liderada no solamente por los asalariados formales, sino que también por los trabajadores por cuenta propia. De hecho, en términos de magnitudes relativas, son más importantes los trabajadores por cuenta propia. Y una vez que empieza a producirse la recuperación del empleo, ambos sectores contribuyen también a esa recuperación. Pero hoy día todavía estamos a mitad de camino en la recuperación del empleo. Solo se ha recuperado cerca de la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. A diciembre todavía teníamos ocupados ausentes por una cifra del orden de las 800.000 personas. Claro, era menor que el pic al cual llegamos de 1,3 millones de personas, pero todavía es una cifra muy significativa. Los ingresos laborales reales más recientemente han evolucionado de manera positiva, después de caer mucho también durante la primera mitad del año. Y el empleo informal y por cuenta propia están entre las categorías que más se han recuperado. Ahora, la velocidad a la que se recupera el mercado del trabajo no necesariamente va a ser la misma que la de la actividad. Hay cambios tecnológicos que están ocurriendo, hay cambios logísticos que se están produciendo, hay una reticencia que puede ser mayor de los empleadores a recuperar, a generar nuevos empleos con contrato, ¿cierto?, de cara a una fase todavía incierta. Y por ejemplo vemos en el gráfico de la derecha como en el caso del comercio que veíamos hace un momento que ha tenido una recuperación muy significativa en términos de actividad, no se ha recuperado de la misma manera en términos de empleo. Entonces ese es un ejemplo de cómo se ha ido ajustando o el rezago o la brecha con la cual va respondiendo el mercado del trabajo, y este es un tema que por cierto nos tiene que preocupar porque del comportamiento del mercado del trabajo depende también en qué medida las personas empiezan a participar más activamente o beneficiarse más activamente de la recuperación de la economía. En la lámina siguiente vemos qué es lo que va a guiar esa recuperación de la economía. ¿Por qué hoy día se puede anticipar o prever cifras importantes de crecimiento en el 2021? Decía, el Banco Central proyectó un crecimiento entre 5,5% y 6,5%. Cuando lo hizo en diciembre del año pasado, algunos consideraron que era quizás muy optimista. Hoy día muchas de las proyecciones de mercado se han ido acercando a esa cifra. Y lo han ido haciendo porque, en primer lugar, el proceso de vacunación ha ido avanzando de manera muy dinámica. Hoy día, como sabemos, Chile es el cuarto país del mundo en términos de la proporción de la población que ha recibido, que está vacunada. Eso es un logro bien importante. Estamos cuartos después de Israel, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. O sea, hoy día Chile tiene una proporción de población alrededor de 20% vacunada que es mayor que la de Estados Unidos, que está en el orden del 15%. En segundo lugar, ha habido una recuperación muy dinámica de las exportaciones y eso va a continuar durante el 2021 por las características de nuestro comercio exterior, entre otras cosas por el hecho de que China ha tenido también una recuperación muy rápida, más temprana que otros países del mundo del shock generado por el COVID-19. Y los términos de intercambio también han mejorado de manera importante, se ha comentado mucho en estas semanas sobre la mejora del precio del cobre.
todo eso también ligado a mejores perspectivas para la economía mundial y mayor dinamismo de China. Entonces todo esto, sumado a la baja base de comparación de el 2019 y a la expansividad de las políticas económicas, todo esto es lo que ayuda a explicar por qué la economía chilena podría tener un crecimiento de estas cifras, de esta escala, en el 2021. Ahora, este es un crecimiento que en realidad es recuperación, y por lo tanto su referente no es el potencial de crecimiento de largo plazo, su referente es cuánto cayó la economía previamente. Entonces, la medida que haya caído mucho durante el año anterior puede tener también una recuperación bastante importante. Vemos en la lámina siguiente, sin embargo, otro de los factores que están influyendo, que es el hecho de que hemos tenido en Chile un espectro de respuestas de política, de medidas para amortiguar los efectos de la crisis social y del COVID-19 que han sido bien importantes. Acá tenemos graficado, tenemos listado de las medidas que se han tomado por el lado de la política monetaria y también de la política fiscal. En el caso de la política monetaria hemos tenido una orientación mucho más expansiva de la política monetaria convencional, recortando la tasa de política monetaria a su mínimo técnico. Ya hemos cumplido un año con la tasa de política monetaria en 0,5%, su mínimo técnico. Hemos generado una orientación clara en el sentido de que esperamos que la tasa se mantenga en esos niveles durante buena parte del horizonte de proyección de 2 años. Hemos tomado medidas de política monetaria no convencional a través de estos programas de crédito condicionado al sector bancario, la facilidad de crédito condicionado al incremento de colocaciones, que ya va en su tercera versión, a través de la cual se ha canalizado liquidez hacia el mercado financiero condicionado a que éste incremente sus créditos a las empresas. Se han ampliado los colaterales elegibles para poder hacer funcionar esos programas y también hemos tenido un programa importante de compra de activos. Entonces eso ayuda por un lado a aumentar la transmisión de la política monetaria de la economía y por otro lado aumenta su expansividad en la medida que aporta más liquidez que la que es posible solo por la vía de reducir la tasa a su mínimo técnico. Hemos tomado también medidas de estabilización de los mercados porque hemos tenido distintos episodios en los cuales ha habido volatilidad importante que en algunos casos ha afectado el propio proceso de formación de precios en los mercados financieros. Entonces hemos implementado medidas de liquidez, swap, repo, para proveer liquidez en pesos chilenos, en dólares. Intervinimos en el mercado cambiario en el 2019, hemos comprado bonos para acotar etapas de sell-off, ayudamos a generar un ajuste armónico de las carteras de los fondos de pensión en respuesta a los retiros de fondos y hemos tratado también de que a medida que vamos usando el espacio de política que tenemos también irlo recuperando. Entonces contratamos con el Fondo Monetario esta línea de crédito flexible, ampliamos nuestras líneas de liquidez con otros bancos centrales, se aprobó la reforma constitucional para permitirle al Banco Central comprar bonos del fisco en el mercado secundario hemos impulsado un programa de reposición de reservas internacionales para tener una salida expedita cuando termine la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. No me voy a detener en las medidas fiscales porque con seguridad el ministro de Hacienda lo habrá hecho ya con bastante más detalle y autoridad. Solo vamos a ilustrar toda esta actividad de política macroeconómica con 2 cosas. Primero, el hecho de que, a diferencia de lo que ha sido tradicional en los ciclos económicos en Chile, en lugar de que el crédito se contraiga durante un periodo de recesión, en este periodo el crédito se ha expandido, y se ha expandido de manera significativa. En particular, el crédito comercial llegó a crecer en el curso del 2020
a tasas de 2 dígitos, como lo podemos ver en la gráfica siguiente. Por otro lado, y ahí lo vemos comparado con lo que fue el comportamiento del crédito en la crisis asiática y en la crisis financiera global. Entonces, en la línea roja vemos cómo fue acelerando, el punto cero es el comienzo de cada uno de esos periodos recesivos, ¿cierto? Vemos cómo la línea roja va subiendo, toma valores positivos, mientras que en los periodos anteriores tuvimos contracciones del crédito que profundizaron el efecto de la crisis, y eso que esas dos crisis no fueron de las más profundas que hemos tenido aquí en Chile. El otro tema, la otra dimensión con la cual se puede ilustrar la respuesta de las políticas económicas es el caso de las transferencias a los hogares. En la gráfica siguiente vemos un ejercicio que hemos hecho en el Banco Central en términos de tratar de contrastar las transferencias y las medidas de liquidez que han favorecido a los hogares con la caída de sus ingresos laborales por quintiles. Entonces vemos cómo en el caso del primer quintil, es decir, el 20% más pobre de la población, tuvo un deterioro importante de sus ingresos del trabajo, pero las transferencias fiscales lograron compensar hacia final de año, ¿cierto?, esa caída de los ingresos. También el 60% siguiente de los hogares también tuvieron caídas importantes de sus ingresos del trabajo, pero para estos no fue tanto las transferencias fiscales como el ingreso familiar de emergencia o el bono clase media, sino que fueron los retiros de fondos de pensiones los que compensaron de alguna manera la caída de esos ingresos familiares. Y el 20% más rico en realidad no tuvo caída de sus ingresos laborales, no tuvo mayor acceso a los subsidios fiscales, pero sí se benefició ampliamente de los retiros de fondos, fue el que recibió la mayor fracción de los retiros de fondos en la primera y la segunda ocasión en que esto se realizó. En el gráfico de la derecha vemos cómo esto se distribuyó en el año. Entonces vemos también algo que se ha discutido mucho sobre la oportunidad con la cual llegaron los beneficios a los hogares. Vemos que hubo un rezago en el segundo trimestre del año, que fue cuando más duramente golpeó la crisis. No alcanzaron a llegar de manera significativa apoyos a los hogares. Sí, eso ocurrió ya a partir del tercer trimestre, a lo cual luego se sumaron los retiros de fondos de pensiones. Entonces, estos son órdenes de magnitud bien importantes para una crisis de estas características, que claramente no vimos en episodios anteriores. O sea, cuando se hace referencia a la crisis del 82-83, en aquella época no existía en realidad ningún subsidio a los hogares. Lo único que había era, para los que tienen los años suficientes, había estos programas de empleo de emergencia, PEM y POG, y eso fue todo lo que hubo en aquella época. Entonces el impacto de esa crisis mucho más profunda, mucho más duradera, sobre la economía, sobre el desempleo, los ingresos de los hogares, prácticamente no tuvo compensación desde el lado fiscal. Hoy en día, afortunadamente, con lo que se ha logrado construir de sistemas de protección social, más medidas especiales que se han tomado en este periodo, sí ha podido haber una compensación más significativa. Entonces, con esto podemos volver sobre las proyecciones macroeconómicas y ver que en el 2020, bueno, estas son las cifras del informe de política monetaria de diciembre, ¿cierto? Mientras proyectábamos una caída de actividad del orden del 6% para el PIB total, vemos que la demanda interna tuvo una caída más significativa del orden del 9%. Dentro de esto, el consumo tuvo también un deterioro, pese al efecto de los retiros de fondos, que se expresaron más hacia el final del periodo y no alcanzaron a compensar la caída en la primera mitad del año. Hubo una contracción muy significativa de la inversión del 13%, sin embargo las exportaciones tuvieron una caída mucho más moderada que estos otros componentes de la demanda.
En el 2021 hay muchas de estas cosas que se revierten. En primer lugar, el crecimiento de la economía explicado por una expansión muy significativa que anticipamos para el consumo del orden del 10%, una recuperación parcial de la formación bruta de capital fijo y una continuación de la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, y luego ya hacia el 2022 ya una convergencia al crecimiento de tendencia de la economía. Entonces, cuando miramos esto en perspectiva en la lámina siguiente, podemos contrastar lo que ha sido este episodio, que está graficado a la izquierda por la línea roja, con las crisis del 82, del 99 y del 2009. Entonces vemos cómo tuvimos en esta oportunidad una caída de actividad que fue muy brusca, muy inmediata, por la razón obvia de que de pronto, prácticamente de un día para otro, ¿cierto?, hubo muchas actividades que tuvieron que interrumpirse como producto de las cuarentenas, pero luego una recuperación bastante rápida, muy diferente de lo que fue la evolución del año 82 y también algo más positiva incluso que la crisis financiera internacional. Ya veremos cómo evoluciona, ¿cierto?, de ahí en adelante, pero hasta el momento claramente es un episodio más acotado, pero no por eso menos grave, menos costoso para el país. O sea, creo que es importante no minimizar lo que ha sido esta crisis, esta recesión para todos los efectos prácticos. También en la comparación internacional, también Chile ha tenido, en la comparación con otros países de América Latina, una contracción algo menor en el 2020, con la excepción de Brasil, donde la economía se contrajo algo menos, y se anticipa que tenga una recuperación más robusta que otros países de la región, de manera que la combinación 2020 y 2021 también dentro de América Latina somos de los que quedamos mejor parados en este proceso, pero nuevamente no por eso menos complejo, doloroso y desafiante. Esto nos lleva a pensar en qué características, qué desafíos están involucrados en la recuperación. A esta altura podemos decir que el peor momento de la crisis quedó atrás, que van surgiendo nuevas fuerzas dinamizadoras de la economía, pero la salida de este episodio no va a ser fácil, entre otras cosas porque por un lado se van a mantener riesgos relevantes ligados a la evolución de la pandemia, el riesgo, ¿cierto?, de terceras olas, etc. No solamente en Chile, sino que en distintos países. Y lo que podemos ver es que algo que en cierta medida nos benefició, que vamos a comentar dentro de un momento, que es el hecho de que el inicio de la crisis haya sido muy simultáneo en todo el mundo y que por lo tanto las respuestas de política también hayan sido muy simultáneas, no necesariamente se va a dar durante la salida a esta crisis. Vamos a ver dentro de un momento algunos datos que lo ilustran. Entonces, algunas cosas que para nosotros han sido favorables, por ejemplo, que las tasas de interés internacionales estén muy bajas en todo el mundo, que las condiciones financieras sean muy favorables, no necesariamente se va a mantener exactamente igual durante los próximos meses, especialmente si hay países desarrollados que se recuperan más rápido y tienen que empezar a normalizar su política monetaria también con anticipación. Por otra parte, esta es una crisis que va a dejar heridas importantes en los agentes económicos, en los sectores, en los mercados que van a tardar en cicatrizar. Por ejemplo, tenemos ya un deterioro importante en los balances de las empresas y de los hogares. En el caso de las empresas, porque han aumentado su endeudamiento. En el caso de los hogares, porque han disminuido sus activos previsionales, ¿cierto? Entonces ambas cosas apuntan a un deterioro patrimonial de empresas y de hogares. Hay un rezago importante de sectores más afectados por el distanciamiento social, especialmente los servicios personales. Se han vuelto más vulnerables las cadenas logísticas, la sincronía o la capacidad de coordinación en el proceso logístico hoy día es menor, y se ha producido el deterioro que comentábamos en el mercado del trabajo. Todas esas podemos caracterizarlo como heridas que van a tardar en cicatrizar.
Y en tercer lugar, esta crisis también puede afectar al potencial de crecimiento de la economía chilena en el largo plazo. Hemos tenido una caída importante de la inversión, de la acumulación de capital, aumento en los costos de operación y de transacción en la economía, por ejemplo, especialmente los sectores que deben adoptar normas de distanciamiento social. Todo eso puede incidir negativamente sobre el potencial de crecimiento de más largo plazo. Hay otras cosas que lo pueden hacer positivamente, como la digitalización, como el desarrollo de la economía digital, pero tenemos que hacer ese balance. O sea, no es simplemente, esta crisis no ha sido solamente un paréntesis después del cual vamos a volver exactamente donde estábamos antes. Y esa diferencia también tiene que ver con nuestra capacidad de crecimiento de más largo plazo. O sea, si nosotros queremos cerrar esa brecha de 10% que se abrió respecto de la actividad que podríamos tener hoy día, vis a vis en lo que estamos, necesitamos no solamente mantener nuestro potencial de crecimiento, sino que aumentarlo. Y al mismo tiempo hay cosas que pueden estar jugando en contra y de las cuales tenemos que preocuparnos. Esto entonces sugiere que las políticas públicas van a seguir jugando un papel crucial en la fase de recuperación de la economía, o sea, responder o hacerse cargo de estos desafíos de más largo plazo, curar las heridas de la crisis, etcétera, no es algo que va a ocurrir espontáneamente, va a requerir el aporte de las políticas públicas, pero también el contenido de las mismas va a tener que ir evolucionando. Al principio nos focalizamos mucho en medidas muy genéricas de contención. Hoy día, ¿cierto?, deberíamos ir poco a poco focalizando esas medidas en las áreas que están que van quedando más afectadas, o que están más rezagadas. Muchas de estas cosas recaen en el ámbito legislativo del gobierno, pero el Banco Central también puede contribuir a una recuperación robusta y sostenible de la economía. Entonces vemos a continuación, ¿cierto? Primero, para ilustrar estos puntos, cómo en el caso de lo que llamamos esta sincronía en el comportamiento de la economía mundial, vemos cómo al comienzo de este periodo, claro, por supuesto, China se adelantó a todo esto, pero luego la caída de actividad en el resto del mundo fue muy similar. Hoy en día no está siendo tan similar. Hoy día hay países que se están recuperando más rápido, otros más lento, y en buena medida porque la evolución misma de la pandemia también difiere entre distintas regiones del mundo. Ha habido momentos en que América Latina ha marcado el pic en términos de contagio, otros periodos en los cuales ha sido Europa. Entonces, hoy día todavía vemos esas diferencias, o sea, vemos cada vez más diferencias de esa naturaleza y probablemente se van a acentuar con las diferencias en el avance de los procesos de vacunación, que irán también cambiando el grado de restricción que se imponga a los países, al movimiento de las personas, al funcionamiento de la economía. En la lámina siguiente vemos otro de los temas que forma parte, uno de los temas importantes que forma parte de estas heridas de la crisis, que es el tema del endeudamiento de las empresas. Hay empresas que van a salir más endeudadas porque tuvieron que endeudarse para financiar capital de trabajo, para sobrevivir en los momentos de mayor caída de las ventas, pero luego van a tener que cumplir con sus obligaciones. También las empresas, y eso puede afectar sus decisiones de inversión, al igual que elementos de incertidumbre que las empresas puedan enfrentar. Del lado del potencial de crecimiento, bueno, ya mencionaba algunos de los factores que pueden afectar positiva o negativamente. A los factores que pueden tener un impacto negativo que menciono también la caída de la participación laboral de las mujeres, la cual hemos retrocedido del orden de 15 años en términos de tasa de participación, en buena medida porque el cierre de las escuelas o la suspensión de clases presenciales ha obligado, lamentablemente por la división social del trabajo que tenemos en Chile, ¿cierto?, en nuestra herencia cultural, a que muchas mujeres tengan que quedarse en la casa, ¿cierto?, cuidando de los hijos y por lo tanto no puedan participar del mercado del trabajo remunerado, hayan tenido que retirarse del empleo remunerado.
También están los temas de mayores costos de transacción que mencionaba antes, acumulación de capital más baja, producto de varios años de inversión también baja. Entonces aquí frente a este tipo de cosas es importante distinguir claramente las medidas de política, asegurarse que aquellas medidas que son de carácter de emergencia tengan una duración limitada, que tengan cláusulas de término que ayuden a generar una transición ordenada después. Es decir, en otras palabras, que frente a un fenómeno transitorio no impongamos medidas permanentes que puedan tener un impacto negativo sobre el comportamiento de la economía. Entonces vemos en esta gráfica una lista de algunas de las medidas de emergencia que se han adoptado. Por otro lado, algunas reformas de más largo plazo que están en camino y en el medio algunas reformas más permanentes, pero que se han gatillado a raíz de la emergencia. En esto, para que el impulso para la actividad de las políticas públicas pueda continuar todo el tiempo que sea necesario, este tema del espacio de política es importante. Nosotros tenemos un espacio de política significativo, producto del bajo endeudamiento público en relación a otros países. Aquí tenemos fondos soberanos, aquí la inflación está controlada, las expectativas de inflación están ancladas, la política monetaria tiene mayor credibilidad que en otros países, aquí tenemos un buen grado de capitalización de los bancos. Todo eso permite que el crédito se comporte de la manera que hemos visto, pero también hemos generado espacio de política. Ahí está una lista, ¿cierto?, de varias de las cosas que mencionaba hace un momento. Y también tenemos espacio de política que nos ha llegado desde afuera, por favorables condiciones financieras externas, dinamismo de nuestros principales socios comerciales, aumento del precio del cobre, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que con lo que nosotros acumulamos en el pasado en términos de holgura, credibilidad de nuestras políticas, eso nos ha permitido ser mucho más activos en enfrentar esta crisis. Y vamos a poder seguirlo siendo porque, por un lado, hay condiciones externas que nos favorecen, eso es algo positivo, y también porque nos hemos preocupado de generar espacio adicional para poder enfrentar nuevas contingencias, porque no sabemos si ya hemos llegado al final de toda esta cantidad de sorpresas lamentablemente negativas que hemos tenido en este periodo. Entonces, ¿cómo contribuye el Banco Central a esto? ¿Cómo puede contribuir? Bueno, lo primero es que tenemos que mantener nuestro impulso monetario todo lo que sea necesario, siendo capaces de distinguir entre fluctuaciones de corto plazo en los precios, producto de fricciones, cuellos de botella, temporales, y de presiones más persistentes sobre la inflación, como la amplia brecha de actividad que generó la crisis. También debemos ser cuidadosos cuando llegue el momento de ir retirando las distintas medidas que se adoptaron en el curso de la crisis para lograr una secuencia que facilite y que apoye la recuperación. Una cosa que nos ayuda en este sentido es que en general todas las medidas que nosotros hemos adoptado como Banco Central hemos partido por señalar claramente cuál es su objetivo, qué es lo que esperamos de esas medidas y le hemos fijado un horizonte temporal. Entonces, no es que tengamos que decidir que se acaban, sino que hay un horizonte dentro del cual van a funcionar, tras el cual, si es necesario, algunas se pueden extender, pero si no, esas medidas se terminan. Y por último, el banco tiene que avanzar en medidas y reformas que eleven la eficiencia y la sostenibilidad en el funcionamiento de la economía, de manera de poder contribuir al potencial de crecimiento y el bienestar de la población. Y en eso quisiera terminar destacando tres temas de nuestra agenda de más largo plazo, en los cuales hemos estado trabajando. Primero, la agenda de modernización de la normativa cambiaria, internacionalización del peso y desarrollo del mercado de derivados, porque esto nos va a ayudar a aumentar la eficiencia y competencia en el mercado cambiario, así como le va a ayudar a los distintos agentes económicos, especialmente las empresas, a mitigar los riesgos cambiarios. En segundo lugar, el desarrollo de la red de pagos minoristas. Los pagos minoristas han sido, ¿cierto?, los pagos electrónicos han sido muy importantes durante todo este periodo, pero hoy día en Chile todavía tenemos nosotros un sistema en el cual, dependiendo de la plataforma en la cual uno está,
a través de esa plataforma puede efectuar pagos a algunos proveedores, a algunos comercios profesionales, etcétera, y a otros no, si es que no forman parte de la misma red. Entonces, tenemos en marcha y está dentro de nuestra agenda avanzar en la integración de todos los sistemas de pago minoristas, de tal manera de que uno desde cualquier plataforma pueda efectuar pagos electrónicos a cualquier agente que esté conectado a través de algún medio de pago electrónico. Y en tercer lugar, tenemos el apoyo a las finanzas verdes, movilizando las capacidades regulatorias, analíticas y estadísticas del banco en este tema que sin duda no ha desaparecido, no ha dejado de existir, sigue siendo tan importante como siempre y por lo tanto es un tema al cual como Banco Central hemos querido también responder. Entonces, repasando rápidamente algunos de los elementos que están acá, vemos cómo en el caso de la política monetaria, la reducción de la tasa de política monetaria se ha transmitido al resto de la economía, en la lámina siguiente, lo cual ha hecho bajar las tasas de mercado. Ahí están las tasas, en el gráfico de la izquierda están las tasas para bonos de distinta duración y denominación. Vemos como Chile, en el gráfico de la izquierda, como producto de esto, tiene hoy día la tasa de política monetaria real más baja de toda la región, también baja comparada con países exportadores de materias primas más desarrollados que nosotros. Vemos en la lámina siguiente cuál es la perspectiva para la evolución de esa tasa que ha comunicado el Banco Central. ¿Cierto? Esto es lo que hemos llamado el corredor de tasas de política monetaria, es decir, cuál es el espacio dentro del cual se va a estar moviendo la tasa en los próximos años. Este es el corredor de tasas del IPOM de diciembre, donde se refleja esto que describía previamente, como la mantención de la tasa en su mínimo técnico durante la mayor parte del horizonte de proyección de 2 años. Ahí, por lo menos hasta comienzo del 2022 todavía, es cierto, la tasa se mantiene en ese mínimo técnico. Eso aun cuando en el corto plazo hayamos tenido algunos componentes de precios que han sido más volátiles, porque nuevamente lo que importa para el Banco Central no es la inflación del mes, no es la inflación de un componente del IPC, sino que es las proyecciones de la inflación a 2 años plazo. Entonces, y luego respecto de estas 3 áreas de desarrollo de agenda de más largo plazo, vemos en primer lugar que el Banco Central ha estado avanzando en iniciativas para aumentar la eficiencia y competencia del mercado cambiario. El mercado cambiario en Chile, nosotros sabemos, tenemos un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio libre, no hay restricciones mayores a las operaciones cambiarias, pero sin embargo el funcionamiento de este mercado no es óptimo, funciona durante algunas horas al día, está muy concentrado en algunos agentes, operaciones transfronterizas dependen y tienen costos asociados a bancos corresponsales que son importantes, aun cuando hay mecanismos de derivados para compensar el efecto patrimonial o el efecto sobre los ingresos de la volatilidad cambiaria, no se usan todo lo que uno quisiera. Entonces, a través de facilitar las operaciones internacionales en pesos, la incorporación del peso a este sistema de compensación y pagos en línea internacional que hoy día existe CIELES, a través de la compensación y liquidación en moneda extranjera y el sistema integrado de información de derivados, el Banco Central lo que está tratando de hacer es de generar un mercado un mercado cambiario mucho más eficiente, en el cual uno pueda contar con los instrumentos para reducir riesgos de volatilidad cambiaria, riesgos de contraparte, etc. Entonces, como parte de esto, aquí en esta lámina se hace una referencia a algunas de las medidas que se han estado tomando, particularmente a el levantamiento de la restricción del peso chileno para utilizarse en transacciones transfronterizas. O sea, hoy en día, hasta hace poco, las transacciones transfronterizas solo se podían hacer en moneda extranjera. O sea, uno no podía hacer un pago en pesos a un agente externo.
con los cambios en la normativa que está impulsando el Banco Central, eso ya se va a poder hacer. Luego está este sistema de compensación y liquidación en línea, CLS, en el cual participan 18 monedas en el mundo, que incluye, por supuesto, las monedas de mayor importancia, como el dólar, el euro, etcétera, pero también hay monedas de países emergentes. Nosotros queremos incorporarnos a esto. Hoy día, justamente, el Banco Estado anunció que se iba a convertir en banco liquidador, lo cual nos va a permitir entrar dentro de esta red, que reduce significativamente la necesidad de efectuar operaciones transfronterizas recurriendo a corresponsalías fuera de Chile, y le da a algunos bancos, a los bancos chilenos que participen del sistema, desarrollar también el negocio de corresponsalía y gestión de moneda extranjera y local para operaciones transfronterizas. Hemos desarrollado las infraestructuras financieras para operar con dólares y dimos inicio en la lámina siguiente al sistema integrado de información sobre transacciones de derivados, con lo cual vamos a tener un repositorio de información que va a permitir seguir el comportamiento de este mercado, y también va a permitir más actividades de derivados de manera transfronteriza o con contraparte central, que es lo que hoy día existe. En cuanto a los pagos minoristas, nosotros, bueno, como es sabido, en el 2017 modificamos la regulación para permitir o para desarrollar este modelo de 4 partes y habilitar la subadquirencia en todos estos pagos minoristas que se hacen a través de tarjetas de crédito, débito, etc. Hemos ido ajustando esa regulación para adecuar los requisitos prudenciales, facilitar la entrada de nuevos actores, pero desde el año pasado ya estamos trabajando en una agenda para favorecer el desarrollo futuro de pagos más rápidos y directos entre personas y empresas. Eso porque en Chile todavía, si bien hemos tenido un crecimiento muy importante de los pagos que se efectúan por tarjetas o transferencias, todavía tenemos mucho espacio adicional para crecer. Y en esta época en la cual ha habido a veces problemas en el funcionamiento de los cajeros automáticos, del acceso efectivo, los riesgos que involucra tener guardado efectivo, hacer muchos pagos con efectivo, hoy día el tener mejores sistemas de pago electrónicos, por supuesto que mejora la seguridad, la calidad de los pagos que hacen las personas, y facilita también la actividad comercial. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo, y de hecho hoy día debería ya publicarse, creo que se debería haber publicado en el Diario Oficial, una consulta para una normativa para la creación y funcionamiento de cámaras de compensación para pagos de bajo valor. Lo que queremos hacer con eso es lo que está ilustrado en la lámina siguiente, que es permitir que haya mecanismos de compensación que hagan interoperable todas las piezas del sistema de pagos minoristas. Es decir, que yo como persona, desde la plataforma que yo prefiera, puedo hacer pagos a cualquier agente que está en el sistema, independientemente de si forma parte, de si está adherido o no a esa plataforma. Es decir, no necesito que un comercio tenga un terminal que corresponde a la plataforma que yo tengo, sino que basta con que tenga un terminal o un código QR o simplemente una cuenta bancaria que pueda recibir mi transferencia. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Va a permitir pagos, va a permitir mayor inclusividad financiera, tanto del lado de los consumidores como del lado de los comercios. Va a permitir menores costos de transacción, va a permitir mayor seguridad de las transacciones, mayor rapidez de las transacciones. Entonces, con eso contribuimos a que la tecnología esté hoy día al servicio de los pagos que naturalmente hacen todas las personas en su vida cotidiana. Entonces, los temas de interoperabilidad, innovación y competencia forman parte en buena medida de esta agenda. O sea, del lado
de los operadores. Esto va a permitir la entrada de más operadores, de más competencia, por ofrecer servicios de calidad a los usuarios. Y por último, en los temas de cambio climático, ¿por qué un banco central tendría que interesarse en esto? Bueno, fundamentalmente porque el cambio climático tiene impactos de largo plazo sobre la economía, puede generar riesgos para la estabilidad financiera, y al mismo tiempo los bancos centrales, y nuestro Banco Central en particular, tiene mandatos y tiene instrumentos con los cuales puede contribuir a esta agenda. Tanto del lado de la estabilidad financiera, de la estabilidad de la moneda, pero también, por ejemplo, la generación de información estadística, dado que nosotros generamos las cuentas nacionales, entre otras cosas, y en la inversión de los recursos públicos. Entonces, para ejemplificarlo y para relacionarlo a algo que vamos a ver relativamente pronto, un tema en el cual estamos trabajando es en un proyecto para calcular la huella de carbono para todos los sectores productivos en la economía. Vamos a generar el equivalente a cuentas nacionales con insumo y producto para las emisiones de carbono. Y eso nos va a permitir monitorear cómo va evolucionando nuestro país en relación a las metas de emisiones, pero también vamos a generar un instrumento que permita evaluar proyectos, evaluar iniciativas sectoriales de inversión, etcétera, en términos de su impacto sobre las emisiones de carbono. Y para profundizar esto, también el Banco Central se acaba de incorporar una red internacional de bancos centrales y supervisores de lo que se llama enverdecimiento del sistema financiero. Esto es una traducción, ¿no es cierto?, del título en inglés, y una de las cosas que involucra la incorporación a esta red es, por ejemplo, el incorporar dentro de la inversión de las reservas internacionales que manejan los bancos centrales, que maneja nuestro Banco Central, también bonos verdes o que ofrecen garantía de neutralidad desde el punto de vista de emisiones de carbono por los emisores de esos bonos. Entonces, para cerrar, simplemente podemos decir que la situación de emergencia en que se ha desenvuelto la economía chilena en los últimos meses se inició con una crisis social en la cual, entre otras cosas, se manifestó una disconformidad con el funcionamiento de muchas instituciones en el país. El manejo de esta crisis y la del COVID-19, sobre todo, sin embargo, ha demostrado que las instituciones pueden hacer un aporte importante para enfrentar amenazas severas al bienestar, la salud, la vida de las personas. Lo hemos visto en el ámbito de la salud, así como también lo hemos visto en el ámbito económico. Y mientras esta experiencia puede ayudar a que la ciudadanía tenga una visión un poco más selectiva y constructiva de las instituciones, también las instituciones deberían valorar la importancia de construir confianza. Este no es algo que se pueda resolver con una receta o con una fórmula, es un proceso complejo y donde por lo menos la experiencia del último año y medio ofrece algunos ejemplos concretos de la importancia de contar con marcos efectivos de política, holguras financieras, instituciones sólidas para enfrentar las consecuencias económicas de estos shocks, aun cuando las crisis no se hayan originado en el ámbito económico. Entonces, más que un valor absoluto, la prudencia es funcional a contar con la fuerza y con los recursos para actuar con decisión frente a las emergencias. O sea, en otras palabras, si uno acumula holguras, no es por acumularlas solamente, es para poder usarlas cuando se necesitan. Y eso es lo que hemos tratado de mostrar en este periodo. Entonces, el que los esfuerzos pasados hayan contribuido a generar un amplio espacio de política para articular ahora una respuesta robusta a los shocks que ha sufrido la economía, también debería alentarnos a recuperar ese espacio para el futuro, desarrollar estrategias claras de salida de esta crisis y de recuperación de las heridas que va a dejar, así como para continuar con la construcción de bases para una economía más sólida y más inclusiva en el futuro. Y nosotros como Banco Central, desde dentro de nuestro ámbito, sin salirnos de nuestros mandatos y los instrumentos que tenemos, vamos a estar trabajando en ese sentido. Con eso termino, muchas gracias.